Seguimos en Noticias Globovisión Economía. A esta hora le vamos a dar la bienvenida a Fabián Campos. Él es economista de la Universidad Metropolitana, además de magíster en Dirección Financiera y gerente de escenarios Data Analysis. Nos acompaña la tarde de hoy para hablar específicamente de esto, los escenarios de las empresas ganadoras. ¿Cuáles son y por qué están ganando en este momento en el mercado? ¿Qué está cambiando en las que no lo están logrando? Vamos a evaluar esto en los escenarios que ellos han revisado en una revisión de más de 300 empresas. Bienvenido a Noticias Globovisión Economía. Gracias por acompañarnos la tarde de hoy, Fabián. Bueno, gracias a ti, Mariana, por la invitación. Y sí, son los resultados de la encuesta nacional de empresas multisectorial de Data Analysis, encuesta multisectorial empresarial, donde encuestamos a más de 300 empresas en los diversos sectores, de diversos tamaños, y de allí pues los descubrimientos han sido muy importantes, sobre todo en términos de la proactividad de las estrategias, que es el indicador principal y el driver principal de que una empresa crezca en Venezuela. Uno suele, por ejemplo, pensar que el sector tiene que ver con que una empresa crezca o no, y resulta que hay empresas ganadoras, perdedoras y estancadas en todos los sectores de la economía de Venezuela. ¿Hay algún sector más o menos favorecido o es por igual? No, por supuesto que la economía de Venezuela se caracteriza por ser muy heterogénea, y si hay sectores que tienen más impulso y otros que tienen menos impulso. En los últimos años hemos visto un impulso importante en el sector alimentos, la agroindustria sobre todo ha crecido, también el papel de los servicios, la tecnología, la agro y la cría en este caso ha estado un poco más lentos, igual que la construcción, pero eso no es lo definitivo. La diferencia radica en las estrategias que emplean estas empresas. Cuando hablamos de los escenarios, ¿qué es lo primero que hablan o piensan las empresas que son escenarios a trabajar y a revisar para lo que es su gestión? Bueno, cuando los invitas a hacer una matriz FODA tradicional, lo primero que piensas son las variables macroeconómicas como inflación, tipo de cambio, Producto Interno Bruto, factores demográficos, que obviamente sí afectan a la empresa y es algo muy importante, pero no es lo definitivo. Resulta que la relación con los distribuidores, con los proveedores, con las fuentes de tecnología son muy importantes. Cómo te diferencias en el mercado es fundamental. Cuáles son los atributos de tu consumidor final, cómo adecuas la organización a la estrategia, cómo haces que todos los elementos de tu organización se alineen para seguir una directriz estratégica, y obviamente el liderazgo que pues emerja de ese grupo es también fundamental. Todo eso es entorno y todo eso afecta a una empresa. Tenemos una presentación y me gustaría empezar revisando la primera lámina que ustedes tienen allí, donde hablan de efectivamente cómo están cada uno de los sectores y cómo está este nivel de estrategias. Fabián, ¿qué es lo primero que tenemos que identificar aquí? En esta primera presentación, cuando hablas de qué han implementado las empresas en la adaptación en el tercer anillo, según en los últimos 12 meses. Sí, eso ha sido uno de los principales descubrimientos de esta encuesta en términos de la diferenciación entre las empresas que llamamos ganadoras, que esto, por cierto, hay que recalcar, no es cualitativo, lo hacemos en función de las proyecciones del consumo. Y todo lo que crezca por encima del crecimiento natural del consumo pues es ganador, y lo que haya caído por debajo es perdedora. Y el principal descubrimiento de esto ha sido la participación activa en las cámaras o gremios como estrategia ganadora. Las empresas que están creciendo hoy en Venezuela se caracterizan por estar activas en sus gremios, por estar al día con sus gremios, por articular intereses con sus pares en los gremios, seguido obviamente de aspectos como la mejora de abastecimiento de materias y primos e insumos. Y las estrategias perdedoras y las empresas que no crecen en ventas se caracterizan por no hacer nada. Son las que no hacen nada. No hacen nada, significativamente más que las ganadoras. Wow. De ahí la diferencia, y ya vemos un papel de la opacidad en términos de si tú creces o no creces en Venezuela. Ahora, cuando vemos este tipo de cosas, hablas de la importancia de estar agremiados. El estar agremiados les da un valor agregado y una posibilidad de mayor éxito. Correcto. ¿Por qué razón? Porque en la economía actual, donde las empresas se han caracterizado por crecer hacia adentro en la medida que la torta se hace más pequeña, es fundamental bajar los costos de transacción. Y esos costos de transacción pasan por relaciones con los eslabones de la cadena de distribución, de la cadena de producción, qué tipo de alianzas yo puedo establecer con incluso competidores y con proveedores y distribuidores, por supuesto. Y eso obviamente ayuda a que la empresa crezca. Y hay ejemplos sencillos, incluso mismos competidores que comparten misma importación, con mismo barco, y comparten costos de flete. Para una materia prima en particular, para algún insumo,
Esto se ha visto en los últimos años en Venezuela, también clientes que financian la producción de sus materias primas en Venezuela, eso es otro tipo de acuerdo y todo eso hace que bajen los costos de transacción y hace que las empresas sean más competitivas. En cuanto a las posibilidades que efectivamente tienen dentro de esto, hay algunos aspectos que han llamado la atención respecto a lo que es efectivamente esta encuesta que ustedes han hecho y este estudio, básicamente que han hecho en 300 empresas. La representatividad de esto, ¿lo podríamos aclarar para quienes nos están viendo? Porque no sabemos el universo de empresas efectivas en el país. Oye, eso es una excelente pregunta porque es difícil establecer una representatividad estadística sin conocer el universo. Hoy no se conocen cuál es el total de empresas activas a ciencia cierta en Venezuela. Entonces, ¿cómo determinamos una muestra de algo que desconocemos? Bueno, la clave ha sido en la consistencia, mantener una misma cuota de distribución en los sectores, en los tamaños y también compararlo con los agregados macroeconómicos. En la medida que la economía va cambiando y esperamos que algo suceda en la encuesta, por ejemplo, que se acentúe un problema en los empresarios o que haya una variación en sus ventas, eso ha ocurrido en los últimos 4 años y esa es una representatividad, como lo llamamos nosotros, ex post, es decir, después de los hechos. Ok. Ahora, en esa condición, como efectivamente lo están viendo, tenemos la lámina, otra de las láminas en pantalla, y me gustaría consultarte respecto al cuarto anillo. ¿Qué está ocurriendo en ese cuarto anillo? El anillo de mercado quizás es donde se vislumbran más diferencias y es donde las empresas tienen muchísimo más capacidad de accionar. Y vemos que las empresas ganadoras se caracterizan, entre algunos ejemplos, por la construcción de marca, por el branding, por aumentar y entrenar a la fuerza de venta, por investigar el mercado. Eso es muy importante. La investigación de mercado ha sido otro descubrimiento de esta encuesta. Y ahí, pues, y me disculpas la cuña, Data Analysis, pues, tiene toda la experiencia para apoyarlo. Y las empresas perdedoras se caracterizan por algo que aparece en los libros, que uno piensa que es efectivo, pero en Venezuela no. Bajar los precios. ¿Por qué bajar los precios no está dando resultados? Porque lo hacen como una estrategia aislada. Tú no puedes bajar simplemente los precios y dejar de ofrecer, por ejemplo, los elementos que acostumbrabas a tu cliente en términos de calidad y servicio. Es decir, bajo los precios, bajo calidad y bajo la experiencia del cliente. Entonces yo me voy a otro lado. Sobre todo si mi mercado, mi sector está saturado de competidores. Esa no es la clave. No es una crítica a la estrategia per se de bajar los precios, es hacerlo solo. Si lo haces solo, sin acompañarlo de otros atributos que complementen, es ahí el problema. Pero muchos dirán, bajo los precios no me alcanza para darte buena calidad o para darte una gran experiencia de cliente. Y pensarán que es para el cliente más importante obtener el producto. Sí, y se entiende por qué se pudiese llegar a esa conclusión, pero resulta que el venezolano no renuncia a la calidad. Y aunque el precio es el principal driver en la compra, y eso es una realidad en Venezuela, el venezolano le gusta que le pasen la manito, quiere tener elementos de gratificación y va a comprar lo mejor que pueda comprar con base en su presupuesto. Cuando vemos ese tipo de decisiones, ¿quiénes son los que más compran en este momento? Porque también hay cambios en la estratificación y es parte de esas estrategias que a veces no funcionan. Sí, los estratos tradicionales han venido sufriendo una modificación en función de que la coyuntura ha ido cambiando. Nosotros en Data Analysis pues, hemos planteado no una estratificación, porque eso no nos compete, pero sí una segmentación distinta de cómo estudiar a los consumidores. Y resulta que hay una clase media que obviamente se ha visto disminuida, pero que la dividimos en dos y hay una media establecida que tiene otros atributos, que prioriza otras cosas en sus compras y que sí tiene una capacidad de compra interesante, y hay otra parte de la clase media que bueno, se ha venido abajo, que sigue manteniendo los mismos atributos que en el pasado y hoy la economía cambió. Y incluso los consumidores tienen que cambiar con la economía. ¿Qué estrategias podrían estar aplicando quienes o han estado aplicando quienes sí ganan en el mercado indistintamente? En ese caso la segmentación es fundamental. Cómo yo segmento mi cliente objetivo y cómo yo diseño un producto lo suficientemente bueno para ese segmento. Y lo veíamos en un ejemplo de la industria farmacéutica, uno de los principales laboratorios de Venezuela, que cubre sus costos fijos con el $1 box, es decir, con el producto que está diseñado a la base de la pirámide. Y luego cubren los costos directos de otro tipo de fabricaciones con otro producto de bajo precio. Y luego tienen unos productos que van creciendo a medida que tienes otro segmento. Y en función de eso, pues, ha sido uno de sus grandes secretos y hemos visto que eso es así en muchas empresas del país. La segmentación es clave. Es algo que se repite y es un patrón importante. La segmentación hoy en Venezuela de portafolio y de clientes es fundamental.
¿Y qué es cuál sería el otro elemento, además de la segmentación? Poder intentar mitigar todos esos elementos que hablábamos en términos de los anillos macroeconómico y político y nacional de cobertura. Temas financieros, hoy la estrategia principal en términos de cobertura financiera es la elasticidad precio de la demanda. Cómo yo logro proteger margen de ganancia evaluando con qué productos puedo jugar más con el precio sin que me afecte tanto el volumen. Eso es una estrategia que hemos visto en las empresas en el país. Bien, nos corresponde hacer la pausa, ya volvemos con más de Noticias Globovisión Economía.